Sociedad Bíblica de México presenta Un peregrino en esta tierra. Un extranjero en su propio mundo. Su misión trascendía fronteras. Su reino no es de este mundo. Un extranjero, llevando luz a las naciones, para sanar corazones, desde el pesebre hasta la cruz. Jesús, peregrino y extranjero. Qué hermoso privilegio celebrar nuevamente esta época decembrina con todos ustedes. Nuestra sociedad en decadencia busca, anhela, desea desesperadamente una expresión de amor que solamente Jesús puede encontrar. El propósito de Dios al enviar a esta tierra a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como peregrino y extranjero, fue para acercarse a nosotros y mostrarnos su amor, su gloria y su poder. Vino a buscarnos y a salvarnos por medio de la redención de nuestros pecados y nos dio acceso a la patria celestial. Por eso, en la Sociedad Bíblica de México hemos preparado una serie de conferencias y participaciones musicales que estaremos transmitiendo a partir del 1 de diciembre al 24 a las 10 de la mañana por medio de nuestro canal de YouTube. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Jesús, peregrino y extranjero. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares y dispositivos y poderles compartir este mensaje que sabemos que es de beneficio para sus vidas. Los invitamos a compartir en sus redes sociales y con sus contactos el programa de hoy para que más personas conozcan a Jesús. En Mateo 1:21 podemos ver cómo se revela la misión de Jesús y su significado. El nombre de Jesús proviene del hebreo Yeshua, que significa Yahvé salva. Esto subraya la esencia de su llegada. No solo es un nacimiento, sino la respuesta a la necesidad de salvación de la humanidad. Con esta porción bíblica damos comienzo a nuestro programa de hoy. La salvación es una promesa y un don que solo podemos recibir por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo. No es algo que podamos conseguir por nuestros propios medios, sino que nos es dado gratuitamente por el amor divino. A continuación les presentamos la primera conferencia del día que nos hará reflexionar más acerca del tema de hoy. Hola, es un privilegio poder compartir con ustedes esta vez en este mes de diciembre con la Sociedad Bíblica, con el tema Jesús, peregrino y extranjero. Y el día de hoy me gustaría compartir un tema contigo que se llama Salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el tema que nos toca compartir esta vez con ustedes, y quisiera que me acompañaras a leer Mateo 1:21. En Reina Valera dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quisiera que me acompañaras a orar. Señor, te doy gracias por este día. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable
a nuestro espíritu, Señor, que seas tú el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y que seas tú el que haga su voluntad en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, cuando llega la temporada de Navidad, ¿qué es lo primero que pensamos? Tal vez familia, regalos, decoraciones, muchas cosas pueden surgir cuando nosotros pensamos Navidad, ¿no? Es una época que a mí me encanta, yo creo que a muchos nos gusta, por lo que representa, por lo que disfrutas en esa temporada de estar con tu familia, y es un ambiente diferente, ¿verdad? La Navidad trae un ambiente como de paz, de armonía, todos estamos como de buen humor, todos estamos muy dadivosos, ¿verdad? Pero esta temporada nos recuerda que el propósito de un niño, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, que nació con una misión, y esa misión era salvarnos. Entonces, para poder entender un poquito más esta historia, en el versículo que acabamos de leer de Mateo, si leemos unos versículos anteriores a nos habla todo un plan que Dios planeó, ¿verdad? Un plan que Dios tenía en mente y que se lo tuvo que transferir a José, porque José, al darse cuenta que María había quedado embarazada, él pensó que ella había tenido intimidad con otra persona y que pues él tampoco quería difamarla, sino que quería dejarla, pero como en secreto, ¿verdad? Y quería romper el compromiso. Pero nos damos cuenta que al él no querer hacer un escándalo grande, nos damos cuenta que el carácter de José era un carácter noble y que era amable, ¿verdad? Les voy a leer lo que dice estos versículos de Mateo 1, 19 al 20, que dice: José, su marido, era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sin embargo, antes de que esto ocurriera y que le viniera el sueño, ya había la intención, ¿verdad?, de José de dejar ahí a María, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, ¿verdad?, porque sigue con tus planes de matrimonio, sigue con María, porque yo tengo un propósito con María, y que fue llena del Espíritu Santo. Ella trae a un bebé que no es engendrado en pecado, sino que tiene una misión. Y entonces el ángel continúa diciéndole en ese versículo, le da unas indicaciones a José, donde le dice: le tienes que llamar, ¿qué? Jesús. ¿Por qué? Y ahí ya dice: Jesús, ¿por qué? Tenía un propósito, tenía una misión, que dice: porque Él salvará al pueblo de sus pecados. La revelación que le comparte el ángel a José era muy específica. Y no dice que Jesús libraría al pueblo judío en un sentido general del imperio romano, ¿verdad? Sino dice: Él salvará al pueblo de sus pecados. El ángel no le dice: va a acabar con el imperio romano, con los que lo someten, sino que le dijo que Cristo, ¿qué iba a hacer? Salvaría al pueblo de sus pecados. Entonces el Evangelio de Mateo nos deja claro que la salvación que trae Jesús es para nosotros. Dice: por nuestros pecados. Era mucho más importante salvar a muchos que solamente un pueblo en específico. En este sentido, a los judíos, sí, y de la opresión de los romanos, sino que Jesús venía para todos, ¿verdad? Y entonces la palabra Jesús, que viene del hebreo, que se llama Yeshua, significa Jehová es salvación. Entonces en su nombre viene implícito el nombre de Dios también. Así que de ese mismo momento que él nació, el niño iba a ser llamado Jesús, que tiene un nombre que anuncia una misión para la tierra, que quiere que salvar
a la humanidad de los pecados y reconciliarnos con Dios. Entonces el propósito principal de que Jesús naciera era salvarnos y que pudiéramos tener una relación con Dios, ¿verdad? Y es un nombre que es invocado, el nombre de Jesús es un nombre invocado por millones de cristianos, por muchos años, por toda la historia de todo el mundo, porque su nombre representa, para muchos de nosotros representa esperanza, salvación y amor divino, porque es una muestra de amor de Dios hacia nosotros. El mismo versículo nos dice que tiene una misión especial Jesucristo, que es salvarnos de nuestro pecado. Entonces esto, para poderlo entender, esta frase quiere decir que es importante recordar que el pecado es aquello que nos aleja de la gracia de Dios y nos hace merecedores de un castigo eterno. Entonces, ¿qué vino a quitarnos eso? El pecado, ¿qué es lo que nos aleja de la gracia de Dios y que nos tiene a un destino eterno, ¿no? De un castigo, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña que hemos pecado y que estamos lejos de la perfección divina. Si me acompañas a leer en Romanos 3:23 dice, lo voy a leer en lenguaje actual y dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Entonces todos hemos pecado. ¿Y qué hace? Que nos aleja de Dios. Y dice y que solamente es a través de la fe de Jesucristo que podemos ser justificados y restaurada nuestra relación con Dios. Y entonces en Romanos 5, del 1 al 2, nos dice, igual lo voy a leer en lenguaje actual, dice: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber, por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Entonces, qué bonito versículo, ¿verdad? Donde nos dice que por haber confiado en el Señor, por reconocer su labor aquí en la tierra, que vino a salvarnos y esa reconciliación, vamos a nosotros poder disfrutar de las bendiciones que Él nos da, ¿no? El llegar a la presencia del Señor, el llegar a ser hijos de Dios. Y esto es decir, que toda esta obra redentora de Jesús, esta obra salvadora que consiste en que Él vino a limpiar nuestros pecados para que seamos dignos de una vida eterna. Entonces, ¿qué nos promete Jesús? Una vida eterna. Mediante el sacrificio de la cruz y de la resurrección, entonces nosotros podemos completar lo perfecto que fue esa misión en su nacimiento, en su muerte y su resurrección, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos hacernos diferentes preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un hombre pueda salvar a la humanidad de sus pecados? ¿Por qué es necesaria la obra redentora de Jesús? ¿Qué significa realmente la palabra salvación? Y estas son algunas de las preguntas complejas o que muchos nos podemos estar haciendo, pero tienen unas respuestas muy hermosas, porque en primer lugar la salvación es un proceso continuo que implica la transformación de nuestro ser interior y nuestra comunión con Dios. ¿Qué quiere decir? Que no se trata nada más de evitar nuestros pecados, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios nos salva, tenemos que tener una relación, una comunión, una unidad. Es como si cuando tienes tu mejor amigo al que le hablas a cada rato, eso mismo necesitamos nosotros, tener esa comunión con Dios y seguir su voluntad divina. La segunda puede ser que la obra redentora de Jesucristo es
expresión de amor incondicional. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra a través de este nacimiento de Jesús, que cuando nació, murió y resucitó Jesús, Dios nos estaba mostrando que estaba dispuesto a dar todo por nuestra salvación, para que nosotros pudiéramos amarlo y seguirlo, para que pudiéramos tener esa relación con Dios. Entonces Dios nos muestra que su amor al enviar a Jesús y ser nuestro Salvador. Y la salvación es una promesa y es un don que solo podemos recibirlo por gracia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, de creer que Jesús vino y tuvo esa misión de salvarnos, ¿verdad? Y no lo podemos conseguir con nuestros propios medios, sino que es algo gratis por amor divino. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestras vidas? Primero es que necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe en Jesús y que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor de nuestras vidas. Solamente a través de la fe podemos acceder a la salvación y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos, como punto número 2, necesitamos reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Dios y a todos los demás, porque muchas veces sí nos tenemos que poner a cuentas con Dios, pero también nosotros hemos lastimado, ofendido, dañado a alguien más y también se los tenemos que externar. Solo cuando nosotros somos conscientes de nuestras fallas, nos arrepentimos y podemos recibir perdón y gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos cómo estamos, nosotros sabemos en qué áreas fallamos, sabemos cómo actuamos. Tal vez nosotros ya somos cristianos, tal vez es la primera vez que tú escuchas este mensaje y yo quiero decirte que Dios te ama y que envió a su Hijo a morir por ti y que te ama tanto que entregó a su Hijo. Y si tú ya eres cristiano, pues nosotros tenemos que vivir continuamente en eso, en ese arrepentimiento, porque diario fallamos, diario ofendemos, diario podemos lastimar sin querer y nosotros tenemos que estar continuamente estando bien con Dios, ¿verdad? Y poder pedir perdón reconociendo. Algo que necesitamos aprender es a reconocer cuando fallamos, reconocer cuando lastimamos y no podemos justificar nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, cuando se las entregamos a Dios, Él nos perdona y la gracia de Dios viene a nuestras vidas. También, por último, punto número 3, necesitamos vivir una vida coherente a nuestra fe. O sea, que lo que yo creo, yo lo hago, ¿no? No nada más lo digo, sino lo hago con hechos, de palabra, de actitudes, ¿no? Se demuestra. Si creemos que Jesucristo nos ha salvado y nos ha dado vida eterna, debemos demostrarlo con nuestras acciones y con nuestra forma de relacionarnos con los demás. No es nada más lo que yo hago, sino yo también lo que yo hago con otras personas, ¿verdad? Entonces nosotros reconocemos que Jesús vino para salvar a los pecadores, porque somos pecadores, todos nosotros somos pecadores y al ser pecadores somos enemigos de Dios. Entonces cuando Cristo vino aquí a la tierra, vino a pagarlo con su carne, con su sangre, con su vida entera, vino a pagar esa deuda que nosotros merecíamos, ese castigo que nosotros merecíamos y que Él vino a saldar esa deuda. La salvación, por lo tanto, es la razón de la Navidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Navidad? La salvación. En vano celebraríamos la Navidad y estas fiestas navideñas si descuidamos nuestra salvación, si nos enfocamos en otras cosas que no son, ¿verdad? A la salvación en Cristo, el poner este tiempo del nacimiento de Jesús que tiene un propósito, ¿verdad? Y la única manera válida de celebrar la Navidad es reconocer 3 áreas de nuestras vidas. Primero, que soy pecador y mi mayor necesidad es ser salvo de mis pecados.
Punto número 2, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esos pecadores como yo, porque yo también necesité a Jesús que viniera en mi corazón y me salvara. Pablo nos comenta en la carta de 1 Timoteo 1:15 en Reina Valera, nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque todos fallamos, todos cometemos errores, todos también éramos pecadores, y Jesús vino un día y hizo el cambio en nuestras vidas y tenemos salvación eterna, pero esta salvación tiene que ser continua, de tener una relación con Dios. Y por último, tengo que reconocer que Jesús es mi Rey y es mi Mesías. Y soy feliz por ser parte de su pueblo escogido. Entonces, espero que tú el día de hoy, con esta enseñanza, tú puedas reflexionar y cambiar un poquito tu pensamiento acerca de la Navidad. La Navidad sí representa el nacimiento de nuestro Salvador, como dice, ¿no? Y ver y analizarnos que nuestro nombre está escrito en la vida, en el libro de la vida, y que también nosotros podamos reconocer en todos, no nada más en Navidad, sino todos los días, que somos hijos de Dios y que Jesús vino a morir por nosotros. Entonces, yo quiero que me acompañes a orar. No sé cómo estés tú, no sé si esto es una confrontación para nuestras vidas, pero necesitamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por ese hermoso regalo que nos enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, a morir por nosotros. Te damos gracias por esta salvación que sin ti, Padre Santo, sin ese amor infinito que tenías por la humanidad, no hubieras enviado a tu Hijo, Señor. Te damos muchas gracias porque a través de tu Hijo nosotros hoy podemos disfrutar, Señor, de la salvación y de todas las promesas que tu Hijo nos dejó, Señor, que podemos tener una esperanza en ti, Padre, que algún día podemos estar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día demostrar, Padre Santo, que tú vives en nosotros, a escuchar tu voluntad, que podamos amarte, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Y, Señor, te pedimos, Padre, que tu voluntad sea sobre nosotros. Te damos gracias en este hermoso momento, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias a Dios por darnos entendimiento para obedecer su palabra. Qué bien que sigan atentos a la enseñanza de este día. Volvemos. De Belén a Jerusalén se oyen los cantos de alegría, porque ha nacido el Rey, nació nuestro Mesías. De Belén a Jerusalén se oyen los cantos de alegría, porque ha nacido el Rey, nació nuestro Mesías. Nuestro Mesías.
ya llegó la Navidad. Nuestro Salvador, nuestra esperanza. Ay, ya llegó la Navidad. Pero mira que ya llegó nuestro Salvador. Ábrele tu corazón. Que llegó la Navidad. Y Él te va a llenar de su amor. Que llegó la Navidad. De Belén a Jerusalén se ven los cantos de alegría, porque ha nacido el Rey, nació nuestro Mesías. De Belén a Jerusalén se ven los cantos de alegría, porque ha nacido el Rey, nació nuestro Mesías. Nació nuestro Mesías. ¡Feliz Navidad! Gracias por seguir con nosotros. En Mateo 1:21 encontramos la frase salvará a su pueblo de sus pecados. Destaca la razón fundamental de la venida de Jesús. El pecado es una separación entre el ser humano y Dios. Y la misión de Jesús es restaurar esta relación, teniendo una transformación personal. Para continuar reflexionando en este pasaje, los dejamos con la siguiente conferencia. Qué alegría poder estar en este ciclo de conferencias acerca de Jesús peregrino y extranjero. Con el texto bíblico, mi reino no es de este mundo. Y en esta semana, viendo Jesús su llegada. Hoy vamos a ver específicamente este tema basado en Mateo 1:21, el cual es salvará a su pueblo de sus pecados. Y vamos a dividir este tema en 4 secciones. La primera, vamos por favor, acompáñame a Mateo capítulo 1, verso 21, que dice así: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí, la primera parte, vamos a adentrarnos en que el nombre que tú llevas, el nombre que le pones a tus hijos, el nombre con el cual te identificas en esa acta, te han identificado en esa acta de nacimiento, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque tiene un significado, pero a veces para bien o para mal. Si tú recuerdas en la Biblia, Jabes significaba dolor porque la mamá lo dio a luz con eso. Pero sabes, cuando tú y yo caminamos en la identidad que Dios nos da, no importa el nombre que nos hayan dado, no importa a lo mejor el nombre que pudiésemos nosotros tener, porque la tía se llamaba Dolores, la tía o la abuela se llamaba Soledad y es Soledad 1, 2, 3 y así progresivamente, sucesivamente. Y sabes, vamos cargando con a lo mejor algo en nosotros. Pero aquí cuando el ángel le habla en sueños a José y le da la indicación que el nombre era Jesús, ¿sabes? Yo cuando estaba estudiando decía, ¿qué habrá pensado José si esto no se lo hubieran dicho en un sueño? Porque en el sueño pues ni siquiera tendrías oportunidad para preguntar, para reclamar, para decir, pues yo quería que se llamaba José Junior, que lo conocieran como, ahora sí que de mi nombre, el que sigue. Cuando el ángel le da esta indicación, que Jesús era el nombre del bebé, que María portaba o que iba a empezar a gestarse en ese vientre, ¿sabes? Mi cabeza, yo empecé a emocionarme porque hay cosas que Dios hace, que no importa lo que el ser humano pueda hacer, el propósito de Dios se tiene y se va a cumplir. El propósito de Jesús era salvar al pueblo de sus pecados. Y si tú buscas el nombre y el significado de Jesús, del hebreo significa Yeshua, que significa Dios salva. Ese nombre por el cual nosotros, simplemente por mencionarlo, estamos mencionando un rescate, una salvación, estamos haciendo una oración. Simplemente decir Jesús es decir hay salvación. Y aquí cuando José recibe la indicación, lo más hermoso es que si tú sigues leyendo hasta el verso 25, dice que le puso por nombre Jesús.
No, ni siquiera dijo, no lo voy a hacer. Ay, si hay este otro nombre, Dios lo obedeció. Y sabes, cuando tú y yo obedecemos este tipo de indicaciones que Dios nos da, a lo mejor tú ahorita no tienes hijos, pero piensa en la identidad que le vas a dar a tus generaciones. Si tú ya estás grande y a lo mejor dices, pues no me puedo cambiar el nombre, o sabes que no es tan necesario hacer esos trámites, pero tú sabes que eres un hijo, una hija de Dios, entonces empieza a caminar con esa identidad que Dios te da. Aquí José dice, cuando el ángel le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sabes, el nombre de Jesús, tan poderoso, de verdad hay tanto poder en este nombre, que quisiera pasar esta segunda sección de esta clase, de este tema, en donde justo hay un documental que estos ufólogos, que son las personas que estudian, investigan acerca de ovnis y todas esas cosas, contactos extraterrestres. Yo quisiera compartirte algo. Ten cuidado de lo que ahora en estos últimos tiempos se está hablando, le quieren enseñar a las nuevas generaciones con ideologías, porque recuerda que el diablo es un engañador. Jesús tenía un propósito, salvar a su pueblo de sus pecados. Y ahí vamos tú y yo. Cuando nosotros compartimos este regalo de salvación, que es gratis, pero lo debe de creer la gente, ¿qué es lo que hace el enemigo? Pues quiere traer distracción, quiere ganar tiempo, que la gente pierda el tiempo en todas estas cosas. Y entonces mi esposo me platicó este estudio que están haciendo, de hecho lo hicieron en un documental, de personas que luego son abducidas, ¿no? que según la nave espacial los jala y que sí, realmente lo viven. Pero yo quiero decirte que el diablo también es un engañador. Y entonces, ¿por qué voy a esto con el nombre de Jesús? Porque esta persona empezó a investigar todos estos casos y entonces decía que sí, sentían cosas feas, que como corporalmente todo su cuerpo era ahora sí que abducido y que hacían cosas feas, tremendas, hasta sexualmente. Pero mira, cuando había ciertos casos que la gente sentía eso, que eran hijos de Dios, cristianos, y mencionaban el nombre de Jesús, decían, en el nombre de Jesús, ¿sabes? Decía que se frustraba ese proceso, que ya no concluía. Entonces él se preguntó, a ver, voy a investigar, mundialmente lo hizo, y empezó a hacer como esa convocatoria, hey, a ver, ¿quién ha pasado por esto? Pero que en el nombre de Jesús se ha detenido. Juntó más de 500 casos, y yo quiero decirte con esto que esa persona se dio cuenta que el nombre de Jesús tenía poder para que eso ya no continuara, y se dieran cuenta que realmente era una posesión demoníaca. Y cuando él empezó a investigar y siguió, se dio cuenta que solo Jesús podía salvarlo. Ahora ya es un hijo de Dios, ahora ya comparte estos testimonios. Y sabes, algo tan hermoso es que él se pudo dar cuenta que la gente cuando estaba en estas situaciones difíciles, que a lo mejor no tenía control su cuerpo, ¿sabes? Era porque había abierto puertas la gente con diferentes cosas, viendo películas de terror, yoga, abriendo esas puertas que no se las habían cerrado el enemigo, y entonces el enemigo tenía autoridad y poder. Pero cuando escuchaba el nombre de Jesús, el mismo diablo soltaba a aquella persona porque sabía que era más fuerte. Imagínate, si en esas personas había ese rescate, había esa salvación, no del espíritu, pero sí del cuerpo, ¿sabes cómo no iban a creer que Jesús tenía un propósito y que ahora ellos están siguiendo a Jesús como su Salvador? ¿Sabes? Cuando tú y yo conocemos nuestro propósito, porque aquí en el versículo dice que el nombre era Jesús, pero viene porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí entra la tercera parte donde Jesús sabía, tenía definido, él
él sabía lo que tenía que venir a hacer a esta tierra. No fue algo que encontró. Muchas veces nosotros al caminar en esta tierra, al levantarnos, nos levantamos y decimos, bueno, ok, tengo un trabajo, voy a la escuela, tengo una familia. El rol que tú estés realizando, el cual tú estés desarrollando, es importante que tú sepas para qué estás allí, por qué estás allí y a dónde Dios te quiere llevar. El primer propósito de Jesús no fue venir y hacer milagros, no fue venir y liberar a la gente, no fue venir y darle una nueva vida a aquellas personas que se acercaban a Él. Ese no fue su principal objetivo, fue parte de todo lo que lo llevó a esa cruz, a no bajarse por amor a ti y a mí, resistir y decir, consumado es. Cuando Él está en esa cruz y dice consumado es porque Él sabía que lo había logrado. Porque en el Getsemaní, como ser humano, no me imagino esa angustia o ese sentimiento de decir, si es posible que pase de mí esta copa. A veces va a ser incómodo que cumplas el propósito de Dios, pero sabes, no incómodo de que porque recibas azotes o porque te están haciendo cosas feas. A veces es incómodo porque tiene que morir tu carne. A veces el compañero o la compañera de trabajo, híjole, qué grosería me hace, pero tú tienes que mostrar el amor de Dios y cumplir tu propósito en ese trabajo, porque muy probablemente no es el final, es solamente un escalón para que alcances el propósito y el destino profético por el cual Dios te hizo nacer. Por eso es que yo siempre le digo a los jóvenes, aprovecha el tiempo, aprovecha tu hoy. No te quieras ir de casa saliendo por la excusa de, pues es que me regañan, es que mis papás, es que esto, es que linda si vieras. ¿Sabes? Aprovecha el tiempo que tienes allí con ellos, porque cuando tú maduras eso y aprendes y obtienes en tu personalidad, en tu carácter, lo que Dios quería que tú obtuvieras, va a ser más fácil que el siguiente escalón donde Dios te lleve, tú puedas hacerlo en una forma plena. ¿Sabes que la gente cuando hace las cosas con alegría, con gozo, en plenitud, se nota? Y cuando no están, se nota más. Porque lo hacen con, uy, tengo que ir a la escuela, uy, tengo que ir a la iglesia, uy, tengo que ir al trabajo, uy, mi país en el que estoy. Disfruta, dale gracias a Dios por el lugar donde Dios te está poniendo, pero tú sabes que hay un final, sabes que hay un propósito final y que ahorita donde estás, en esa etapa, sabes que Dios te va a llevar a otra temporada porque tu propósito se va a ir cumpliendo. Agradece, bendice, ama y si tienes que perdonar, también hazlo. Y aquí cuando estamos hablando del propósito de Jesús, Él lo tenía bien definido. Y aquí algo bien hermoso que nosotros vivimos todos los días cuando vamos a las prisiones a compartir la palabra de Dios. ¿Sabes? Sí hay tristeza a veces porque tú te das cuenta que la gente que está allí no está cumpliendo el propósito por el cual Dios los hizo nacer. El enemigo les ha engañado, la carne les ha engañado, porque una vez un interno de una prisión decía, estamos aquí porque nos encanta el dinero y no supimos ponerle un freno. Estamos aquí porque no supimos detener esas malas pasiones que teníamos. Estamos aquí y él mismo lo reconocía. Y sabes, cuando tú ves gente con gran potencial, porque no vas a decir que no, hay personas que son muy inteligentes, por eso le llaman crimen organizado. Hay personas tan inteligentes que saben, entre comillas, cómo asesinar a alguien, cómo lograr que alguien muera, lograr que alguien ahora sí que ya no esté viviendo. O sea, hay personas tan inteligentes, de verdad, no son tontos, no son tontas, pero fueron engañados y su propósito no es hacer eso, sino que el enemigo realmente los engañó para que ellos cumplieran no el propósito de Dios,
sino cumplieran el propósito del enemigo, de él. Porque ahí te aseguro que hay papás, ahí te aseguro que hay abuelos, ahí te aseguro que hay hijos. Hubo empleados que a lo mejor traicionaron y dijeron, pues me voy a quitarle este dinero a mi jefe porque no me da mi aguinaldo, aquí me lo cobro, y en vez de pedir o algo, se lo roban. Y sabes, da tristeza ver esas historias, te duele, pero también en la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. A lo mejor ellos no están muriendo físicamente, pero su espíritu sí. Y cuando la palabra de Dios llega a sus vidas, entonces, ¿sabes? Le da un sentido a su vida, les da un cambio de 180 grados y comienzan a reconocer primero que hicieron lo malo. Y que el nombre de Jesús, cuando ellos reconocen, como dice su palabra, que con la boca están confesando, pero que en el corazón están creyendo que el nombre de Jesús los puede salvar, entonces pasan de muerte a vida. ¿Te acuerdas de esa historia de los malhechores que estaban en la cruz del Calvario y que uno de ellos, con una fe increíble, dijo, yo reconozco que tú eres? Hasta casi cayó al otro diciéndole, ya deja de decirle deja de reclamar, tú y yo sí somos culpables. Él no ha hecho nada de esto. Y ves la gracia tan hermosa de Dios que Jesús ahí le dice, en este momento vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Sabes? Él no hizo ni un discipulado, no se bautizó, a lo mejor podemos decir ni siquiera la iglesia asistió, pero reconoció en ese momento. Y la gracia de Dios es tan hermosa que cuando él reconoció que Jesús estaba cumpliendo ese propósito de salvar, él no se quedó aparte. Al contrario, dijo, yo también quiero ser parte de esta salvación. Así es que, pues él se fue, el otro malhechor, ahora sí que se quedó con ese orgullo, con ese resentimiento, y no sabemos, ¿verdad?, qué va a suceder con él. Solo Dios sabe, él tendrá misericordia. Pero mira, cuando dice que entonces salvará a su pueblo de sus pecados, Salmo 138:8 nos habla, el salmista David sabía también cuál era su propósito. No era solamente tocar, porque la Biblia dice que él era un hombre de guerra, dice que era guapo, que era valiente, pero que también él dice que sabía tocar. O sea, hay cosas que aquí yo quiero invitarte, y estamos ya finalizando para pasar al punto 4, donde tú y yo, conociendo, o si no conoces tu propósito, porque ahí es también otra pregunta, quiero hacértela a ti. ¿Conoces tu propósito? Jesús conocía su propósito. Pero si no, quiero darte rápidamente 5 tips para que tú puedas conocer tu propósito. Y que no digas, otra vez un día más. No, que digas, otro día más. ¿Sabes que tenemos una pequeña en casa? Y ella va al kinder. Y cuando le decimos, hija, mañana no vas a ir a la escuela, descansas. Y cuando le decimos, mañana sí vas a ir a la escuela, dice, Yupi, sí, voy a ir a la escuela. Y yo de verdad, en esa edad, creo que no decía eso. Creo que yo decía, no, ¿por qué? Pero verla a ella feliz, contenta, es porque le gusta eso. Y entonces, para que tú puedas conocer tu propósito, puedas a lo mejor alinearte al propósito por el cual Dios te hizo en esta tierra, es primero, busca a Dios. No hay mejor lugar donde tú lo vas a encontrar, ese propósito. Él te hizo, Él sabe hacia dónde te va a encaminar. 2, analiza tus talentos, tus habilidades. Qué importante es que tú te conozcas. Mira, si hacemos una lista, como psicóloga a veces hago esas actividades con gente, y más con jóvenes, y les digo, a ver, en una hoja vas a poner tus defectos y en otra tus habilidades. ¿Sabes? Los defectos los llenan, pero hasta les falta hojas. Y las habilidades ponen 1 o 2 y me dicen, es que no sé para qué soy bueno. Busca para qué eres bueno. Para algo debes de ser bueno o buena, para algo. Y por consiguiente en el 3 empieza a desarrollarlo. Punto 4,
Acércate a personas que te van a acercar a ese propósito. Pide ayuda, pide consejo. ¿Sabes? A mí me da tristeza cuando las generaciones adultas dicen esta frase. Es que mi generación era mejor. Es que mi generación no sé qué. Y ahora los jóvenes dicen, es que la verdadera generación somos nosotros, los millennials, los alfa, que no sé qué. Y yo quisiera decirte que dejemos de pelearnos como generaciones. Tenemos que aprender unos de otros, porque los millennials necesitamos a los baby boomers y así, porque ellos ya caminaron por donde nosotros apenas vamos a caminar. Pero también los grandes, los del silencio, los baby boomers, necesitan a los millennials, a los alfa, porque, ¿sabes? Las cosas tan tecnológicas necesitamos de ellos, de su creatividad, de su rapidísimo lo que hacen. Y punto 5, aférrate al Señor. Es decir, tú debes estar dispuesto o dispuesta a dar pasos de fe. Si ya encontraste tus habilidades, entonces empieza a desarrollarlas y empieza a caminar en fe. Y por último, para cerrar esta enseñanza, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes? En Filipenses 1:6 dice así, el apóstol Pablo decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy no eres perfecto, mañana tampoco lo serás. Cuando llegues a perfección es porque ya Dios te está llamando a su presencia. Es porque tú ya vas a saber que vas a dejar un legado. Es porque tú vas a saber que tu propósito se ha cumplido, que vas a bendecir no solo tu vida, sino a los que están alrededor tuyo. Que cuando tú cambies de trabajo, que cuando salgas de la escuela, que cuando te mudes a otra ciudad, digan, wow, qué bueno que pude tener a esta vecina. Qué bueno que pude tener a este compañero de trabajo. Qué bueno que pude tener, que aún como mexicanos podamos decir, qué bueno que fui mexicano y que pude hacer lo que Dios me pidió y lo cumplí en esta tierra. Para que tú puedas seguir bendiciendo a cualquier persona que esté cerca de ti, pero también, no solo a los lados, también bendigas y glorifiques el nombre de Jesús. Porque Jesús, cuando aquí nos dice que su nombre era Jesús y que sus padres cumplieron con el mandato de ponerle ese nombre y Jesús cumplió hasta la muerte y muerte de cruz, ahora por eso es que tiene un nombre exaltado, por eso es que ahora, porque obedeció. Y sabes que no solamente puedas bendecir a los que están alrededor y que Dios sea exaltado, sino que también tú puedas dejar una huella especial para que tus generaciones, tus hijos, tus nietos y todos los que a lo mejor no vas a ver puedan decir, mi mamá, mi padre, mi tío, mi tía, mi abuela, mi abuelo cumplieron su propósito. Qué alegría es ver a esas personas que dicen, he terminado esta carrera, he peleado la batalla y ahora ellos dicen que el Señor nos dice, entra al gozo de tu Señor. Vive una vida en plenitud aquí, cumpliendo el propósito por el cual Dios te llamó, así como Jesús lo cumplió, para que el día de mañana no solo tú, sino tus generaciones también sean bendecidas. Que Dios te bendiga grandemente. La exposición a la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Aprovechemos el tiempo meditando en ella.
Esperamos que los temas que se trataron en esta emisión hayan sido de utilidad para ustedes. Los invitamos a visitar nuestras sucursales y tienda en línea. Tenemos el material que necesitan para sus familias y ministerios. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Hasta pronto.